Hablemos de la reforma LISTE de la que tanto se habla estos días. El 14 de enero, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, se dio lectura en voz del director general del LISTE, Martí Batres Guadarrama, del plan para la transformación del LISTE basados en 25 puntos, el cual tiene como propósito fortalecer los derechos de las y los trabajadores basados en 4 ejes y derechos: salud, vivienda, seguridad social integral y combate a la corrupción y fortalecimiento financiero. De esta serie de planteamientos se destacan puntos pero muy importantes para los trabajadores al servicio del Estado, tales como priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, beneficiar a más de 400,000 acreditados de FOBISTE con la eliminación de requisitos, así como con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones. Condonar las deudas de derechohabientes que han pagado más de 2 veces su vivienda, es decir, que no paguen ni un peso más, como una forma de hacerles justicia. Facilitar la autoconstrucción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social. Proponer la reforma a la ley del ISSSTE para que FOBISTE pueda adquirir, rehabilitar, mejorar y construir vivienda que sea vendida o arrendada a bajo costo. Esto es porque en el pasado se quitó al FOBISTE la atribución para poder contratar la construcción de vivienda y solo podía otorgar créditos. Garantizar el otorgamiento de pensión de viudez a trabajadoras y trabajadores en activo. Revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Mejores servicios de salud y mejor salario para el personal médico. Y reforma la ley del ISSSTE en el caso de los seguros de salud para que las cuotas de los servidores públicos con mayores ingresos y las aportaciones correspondientes de entidades y de dependencias se calculen sobre el salario integrado. Y aquí es justamente donde está la causa principal que ha provocado inconformidades, principalmente entre las maestras y los maestros. ¿Por qué? Porque según lo que plantea el proyecto de reforma que se envió y de la que se está hablando actualmente, el ISSSTE cuenta con poco más de 3 millones de afiliados en activo. De ese universo de afiliados en activo, el 9.7% gana más de 10 sumas y el 90.3% gana menos de 10 sumas. Entonces, lo que se plantea es que este 9.7%, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario, sería sobre el salario integrado. ¿Qué es el salario integrado? Pues es el salario base más los complementos o compensaciones. Es decir, quien más tiene, ayuda más. En el resto, que es la gran mayoría, más del 90% del total de los afiliados en activo, se seguiría haciendo sobre su salario base. Lo vuelvo a repetir, el 90.3% del total de los afiliados en activo del ISSSTE se seguiría haciendo sobre su salario base. Pero regresando a ese 9.7% de los afiliados que son quienes ganan más de 10 sumas, el descuento actualmente ronda casi los 8%, de los cuales 2.7% es para salud y el resto corresponde a las jubilaciones y otras prestaciones a los que el trabajador tiene derecho. Todo esto sobre el salario base. La propuesta es que ese 2.7% que se descontaba por concepto de salud del salario base, ahora se descuente de la compensación y el resto sea sobre el salario base. Es decir, el descuento para salud sería sobre las compensaciones y las jubilaciones sería sobre el salario base. Según lo expresado por algunos personajes que han mostrado su inconformidad, el gobierno pretende financiar el gasto que traería consigo la reforma con las contribuciones sobre las compensaciones. Pero vamos a los números para que se comprenda un poco mejor. La recaudación por ese concepto sería de cerca de 2.500 millones de pesos, mientras que lo que aportará el gobierno sería alrededor de 10.000 millones de pesos. Para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores del ISSSTE, se requieren 7.500 millones de pesos que se obtendrán de los fideicomisos del Poder Judicial. Es decir, será el gobierno quien aportará la mayoría de los recursos. La reforma plantea cosas positivas, aseguran quienes se oponen en lo particular, pero deja de contemplar algunos reclamos que el magisterio ha planteado en reiteradas ocasiones, tales como la jubilación después de los 28 años de trabajo para las mujeres y 30 años en el caso de los hombres. También el pago de pensiones en salario mínimo y no en UMAS, además de suprimir las cuotas individuales para regresar al régimen de repartos y otras peticiones que aseguran son indispensables
para las y los trabajadores. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trabaja en la revisión del proyecto de reforma para buscar el mayor beneficio para los trabajadores y aseguró que se escuchará a todos y se atenderán las peticiones a través de mesas de trabajo. Escuchemos lo que dijo. No vamos a hacer nada que afecte a los maestros, al contrario. Nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces, es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros. No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros. Las maestras y los maestros desde hace tiempo han estado pidiendo que se revise el régimen de pensiones, que en efecto es muy injusto. Esta revisión pues tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos, no podemos prometer algo que no podamos cumplir. Entonces, para eso hay mesas de trabajo y vamos a seguir trabajando con ellas y con ellos. Y esta reforma más bien era para los trabajadores de confianza de altas percepciones, como la presidenta de la República, que tiene su servidora tiene una percepción mensual, igual que los servidores públicos de confianza que tenemos mayores salarios, en donde viene una parte que es la base, el salario base, digamos. De ese salario base nos descuentan para el ISSSTE, alrededor del, creo que 7, casi 8%. Ahí viene lo del FOBISSSTE, viene para el régimen de pensiones, viene para el ISSSTE para la parte de salud. Y hay otra parte de nuestras percepciones en donde no se nos descuenta para el ISSSTE. Entonces, el objetivo es que de esa parte que no se nos descuente, se descuente una parte para el sistema de salud, no para pensiones, no para otra cosa, no para FOBISSSTE, nada más para salud. De tal manera que se haga más justo, que los que recibimos más por ingresos como trabajadores de confianza, pues todo nuestro salario le aportemos a que esté mejor los servicios de salud del ISSSTE. Entonces, si lo ven, pues es un sentido más bien de justicia, de que aquellos que no aportamos en una parte de nuestro salario para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, pues que aportemos la parte correspondiente, y no tiene nada que ver con pensiones y otras cosas. Y la otra es para que todos los que tengan créditos de FOBISSSTE, pues se les reduzca todo lo que deben. Esas son las dos reformas principales de la ley del ISSSTE, pero de todas maneras tiene que abrirse un proceso pues de diálogo para que no se genere un ambiente de que queremos aprobar algo que va en contra de los maestros, cosa que es absolutamente falso. Entonces, estamos en eso para que las maestras y los maestros sobre todo pues tengan